Bienvenida Laura, ¿está por ahí? Hola. Hola, bienvenida Laura, muchas gracias por Hola conectarse. Laura. Estás muteada Laura parece. A ver, Ahí desmuteate por favor y te vamos a escuchar bien. ahí está Laura buscando el microfonito. Ahí sí me dicen. Hola, buenos días. Señalaba yo y quería dar las gracias por la invitación y por relevar este tema tan importante para nuestra región, lo que tiene que ver los conflictos medioambientales, sociales. Y bueno, aquí disponible ahí para lo que se requiera en cuanto a la conversación. Muchas gracias Laura, de verdad. Bueno, hemos visto que hay nuevamente emergencia sanitaria en Quintero, que los niños, niñas, adolescentes tuvieron algunos síntomas. Eh, ¿Qué efectos está teniendo todo esto en la población desde el punto de vista médico, efectivamente? ¿Por qué mandan a los niños a la casa cuando sucede una cosa como esa, en vez de frenar las empresas, por ejemplo, ¿no? Bueno, en realidad esta emergencia ambiental que señala se gatilla después de varios otros eventos que han ocurrido en el último tiempo y de ya de una situación lamentablemente normalizada en nuestro país, ¿no? El que solo hablemos en forma tan naturalizada de zonas de sacrificio ya señala un poco el hecho de que son espacios en nuestro territorio que ya nos acostumbramos a que estén expuestos, digamos, a esta contaminación. Y es importante señalar que como departamento y como colegio médico, digamos, nos unimos al reclamo de la ciudadanía de que haya un respeto por los derechos humanos, ya de la población en primer lugar, lo que tiene que ver con vivir en ambientes libres de contaminación, cuestión que no solamente acá en la zona llamada zona de sacrificio no se cumple, en muchos otros lugares de nuestro país también esto ocurre. Bueno, los distintos contaminantes que se han pesquisado, porque ahí hay investigación, digamos, no es algo de nuestro país, una investigación que existe a nivel mundial con respecto a qué soporta nuestro cuerpo. Entonces, qué efectos pueden tener lamentablemente nocivos y sobre todo ante la población más vulnerable, que son los niños, que son las personas adultos mayores, ¿verdad? Que son además las personas con patologías respiratorias, ¿ya? Y que en el caso de la zona ahí de Quintero, Puchuncaví, bueno, Concón, Ventanas, Orcón también en algunos momentos, ha significado que empiecen a presentar mayor patología en estas de las cuales les estoy señalando. Y es por eso que el año 2019 se plantea un plan de prevención, ¿no? Y dentro del plan de prevención está justamente el que no se exponga mayormente a la población cuando se detecta una situación, en este caso de episodio que se le llama crítico, ¿ya? Y dentro de las medidas que están allí a tomar, ¿verdad? Por la autoridad sanitaria está justamente, y por la autoridad ambiental, está justamente evitar estas exposiciones, por eso que se toman estas medidas. Si uno lo mira desde allí, nomás uno diría, bueno, funciona el sistema. El que se toma medidas, que ya casi un centenar de población que se ve obligada a consultar los servicios de salud pública por los efectos, por tener síntomas de contaminación. Porque si esto hubiese ocurrido el día domingo, porque la última emergencia ocurre el día lunes, bien digo, pero si el día domingo se hubiese activado, como debiese haber ocurrido la emergencia, dadas las condiciones meteorológicas adversas, ¿verdad?, de ventilación de la bahía de Quintero, indudablemente que no hubiésemos tenido esta masiva intoxicación, porque es una intoxicación, hay síntomas ahí detectados en nuestros centros, en el único centro hospitalario además que existe ahí en la zona de Más Quintero. encima. Más encima, sí, eso no es menor, ahí podemos ahondar un poquito en aquello, porque eso es redundante también para lo que es la evidencia, porque siempre en todas estas situaciones lo que se nos pide es la evidencia. Lamentablemente se pide la evidencia que constate el daño, ¿no? Cuando uno debiera pensar desde lo humano, ¿no? Desde los derechos humanos, que se evidenciara el que no se va a dañar, porque uno esperaría eso, ¿no? Claro. Eh, por lo tanto, volviendo a la pregunta, lo que se detectó principalmente, porque digamos, las cargas contaminantes, en este caso ambientales, en buena hora, digamos,
no han llegado a un extremo porque las consecuencias que pudieran detectarse en nuestros organismos a propósito de la exposición al dióxido de azufre pueden ser inclusive, dependiendo de los rangos, pueden llegar inclusive a paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? A problemas mucho más serios que pueden llegar a la muerte de las personas, ¿ya? Pueden estar involucrados, digamos, riesgos de ese tipo, de mortalidad. Pero lo principal que ocurrió y lo que entendemos se transmitió de parte de los centros, del centro de salud fue justamente situaciones que tienen que ver con dolor de cabeza, ¿verdad? Con molestias digestivas y como les señalaba con respecto a la población más vulnerable, es decir, con niños o adultos mayores o adultos en general con asma o procesos inflamatorios respiratorios crónicos, al respirar este aire contaminado, se profundiza un poco más su sintomatología respiratoria, que es lo otro más que se ha evidenciado en estas situaciones. Doctora, lamentablemente son hechos que ya son recurrentes. Yo coincido con usted que hay una labor preventiva que no se hace. Y acá también, precisamente sobre esto, una vez conversamos con el gobernador Rodrigo Mundaca, nos decía de que también la labor preventiva está mal enfocada porque cuando ocurren estos episodios, cierran primero la escuela y después la industria, ¿cierto? Entonces es más fácil tener a los niños encerrados que ir a la fuente real donde se puede producir estos eventos contaminantes. Exacto, o sea, no pondría en qué hora hay que tomar las medidas, ¿no? Porque hay que hacerlo antes. Es decir, ¿verdad? No deberíamos ni siquiera pensar en que tenemos que cerrar esta empresa, sino que esa empresa debería trabajar bajo los estándares internacionales y del mundo civilizado, lo que señala la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Con respecto a las normas de emisión, debieran ellos activar sus planes que además están establecidos por ley, porque eso es otra, que se supone que existe un decreto, y cuando digo se supone es porque en verdad existe, no es que se suponga, pero en realidad como no se lleva a efecto uno dice, se supone que existe, pues debiera tomarse en consideración. Sin embargo, no ocurre pudiendo haberse ejercido, digamos, la protección de la población. Se generan las alarmas cuando ya empieza la gente a consultar y se siente mal olor, o sea, cuando ya ocurrió, ya está ocurriendo el daño, está en proceso. Entonces, cuando se empiezan a tomar las medidas, que pensemos años atrás, ni siquiera eso ocurría. Sí. Entonces, hoy día se gatilló toda una movilización del gobierno regional, vimos ahí al gobernador estricto con el discurso en el sentido de que aquí hay una empresa que es la que está provocando, por lo menos estamos señalando claramente, porque antes también esto era, puede que sea esta, puede que sea, también había ahora se sabe cuál es la que no cumple con los estándares. Por lo menos ya estamos más claros. ¿Perdón? ¿Se sabe cuál es la empresa que no está cumpliendo con los estándares internacionales, como decía usted, doctora? O sea, nuestro país no cumple con los estándares internacionales. Tenemos normas que están obsoletas, que son 4 veces más que las normas que la Organización Mundial de la Salud recomienda para el cuidado de la salud de las personas. Las empresas hacen lo que en el fondo el Estado les permite. O, digamos, la organización les señala, ¿ya? Pero con respecto a lo que tiene que ver con cuando se gatillan estos eventos o esta gestión del episodio crítico, ahí la empresa no está cumpliendo. Ellos con antelación, ¿qué pasa con la meteorología? Pues nosotros todos los días, los centros meteorológicos nos dicen qué pasa mañana, pues, ¿no? Podemos verlo hasta 5 días previos, y la empresa también lo puede saber, puede saber que no va a haber un de aire, ventilación, por lo tanto, debe tomar ahí las medidas de disminuir sus emanaciones. De hecho, la mayoría de las mineras tienen contratado empresas que hacen adelantan el clima, ¿no? Para saber justamente cómo actuar. Proyectivo. Exactamente, proyectivo. Alejandra Guzmán dice, no más zonas de sacrificio, firme, convencida, prueba o salida. Y Eliana Ramos hace una pregunta que me parece interesante, doctora, hacerle, y que tiene que ver con las enfermedades a largo plazo provocadas por la exposición a la contaminación. Porque hemos hablado de cuáles son los efectos de un día a otro, ¿no? Todo esto que tiene que ver con el dolor de cabeza, algunas cosas estomacales, pero a largo plazo,
¿Qué puede provocar? ¿Puede Bueno, provocar cáncer? eso también está estudiado. O sea, todos estos contaminantes y por eso existen normas tan estrictas justamente porque provocan daño a largo plazo y a corto plazo inmediato a la salud del ser humano, no solamente en nuestro país, no solamente en esta zona, en cualquier parte del mundo. Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud justamente tiene regladas los máximos que puede el organismo estar expuesto. Y eso es lo que estamos desde el año 2018, cuando ocurrió la gran emanación, ¿verdad? Y la gran contaminación, desde ese momento ya, que nuestro colegio médico ha señalado es necesario que equiparemos, que lleguemos a esas normas internacionales, porque el mundo en general tiende a proteger la salud de sus personas, porque en nuestro país eso no ocurre. Exacto. ¿Qué debería hacer finalmente el Estado entonces? Para cerrar ya, doctora, ¿qué debería exigir como Estado, digamos, a las empresas que contaminan la zona? O sea, el Estado debiera asegurar lo que tiene que ver con el derecho humano esencial, que es de que nuestra población, todos nosotros vivamos en zonas no contaminadas, ¿verdad? Con ambientes libres de contaminación. Y de ahí se desprenden un montón de cosas. Entonces uno podría decir, bueno, que las empresas tengan un funcionamiento adecuado, ¿verdad? Que exista una fiscalización adecuada, ¿ya? En estos momentos hay un petitorio súper importante, homologar las normas, ¿no? A las de la Organización Mundial de la Salud. Además, entregar nuevas competencias a la seremía, a las autoridades sanitarias en los territorios para que también puedan ellos ejercer realmente en el lugar facultades administrativas, ¿no? Que le permitan, por ejemplo, paralizar parcial o totalmente las faenas que se realizan cuando hay una situación como esta emergencia. Y no solamente, yo creo que está bien esto de que los niños no vayan a la escuela, porque eso también los expone más, pero no solamente una medida de ese tipo, ¿no? ¿Verdad? Y crear, bueno, sabemos que el cobre para nuestro país es súper importante, si aquí nadie está negando aquello, ¿verdad? Pero indudablemente que hay que crear una fundación estatal de alto estándar. Tenemos que invertir, el país tiene que invertir en aquello que sea con tecnología de punta, ¿verdad? Para avanzar hacia una transición energética renovable. Otra cosa súper importante que hay que decirla, ¿verdad? Que todavía existen terrenos, territorios en el lugar acá de la zona de sacrificio llamada, que no está a disposición para que puedan ahí concurrir nuevas empresas. Entonces eso hay que cambiar aquello, es decir, hay que cambiar lo que significa el uso de suelo y que ahí se asegure que va a existir un parque, pero que no va a existir otra empresa, o si no, cualquier día de esto nos vamos a encontrar que nuevamente vamos a estar en presencia de la construcción probable de algún otro agente, en este caso intoxicador de nuestro medio ambiente, ¿ya? Claro. Y lo otro muy importante también, que no quiero dejar de señalar, es que es necesario volver a hacer revisión de lo que son los estudios de impacto ambiental, ¿ya? Porque ustedes saben, cualquier empresa, bueno, o proyectos que puedan involucrar o alterar el medio ambiente y de las personas, debe pasar por obtener, ¿verdad?, una resolución de calificación ambiental. Pero esto hay que actualizarlo, hay que actualizar porque lamentablemente, si todo esto que está en nuestro país ya regulado funcionara, no tendríamos estos episodios, no ocurriría esta masiva intoxicación como la que ha ocurrido. Doctora Laura Hernández, presidenta del Departamento de Derechos Humanos y Medio Ambiente del Colegio Médico de Valparaíso, muchas gracias por estar presente esta mañana en La Voz de los que Sobran. Un abrazo muy grande para usted y para todas las personas de la zona de Quintero y Puchuncaví. Fuerza para ellos y estamos acompañándolos en esta lucha. Muchas gracias a ustedes también. Gracias, gracias. Ahí estaba la doctora muy clara, digamos, lo que hay que hacer. Todos tenemos claro el diagnóstico.